Decir cuál es la mejor playa de Venezuela no es tarea fácil, pero muchas personas de renombre coinciden con que las mejores están en el estado Sucre, más específicamente en la península de Paria. Y por si a mí no me crees, mi playa favorita, favoritísima de Venezuela, Puy Puy. Que la mejor playa de Venezuela queda en la península de Paria, Playa Medina. Playa Medina, una de las mejores playas de toda Venezuela, playa preferida de los venezolanos. Ya sea por las imponentes montañas boscosas a sus alrededores o por la gran paz que se siente, estas dos playas deben tener algo más para considerarse la mejor de todo el país. En este video vamos a averiguarlo, visitando Playa Medina y Playa Puy Puy, viendo sus precios e incluso pasando la noche en una. Bueno, y entre ellas, ¿cuál será mejor? Primero hay que ver cómo llegar. Nosotros llegamos a Carúpano y desde aquí nos toma hora y media a cualquiera de las dos, que están prácticamente uno al lado de la otra. Ahora, por ejemplo, desde Caracas serían unas 10 horas más o menos. En el recorrido pasas por lugares hermosos, como la preciosa Río Caribe. El camino más corto que nos recomendó Google Maps, pasando por Nivaldo, se vuelve bastante rústico en algún punto. Incluso nos regresamos y seguimos por la vía principal, donde cruzamos en Agua Dulce, donde ves precisamente esta señal. Y más adelante otro donde puedes cruzar a Playa Medina o a Playa Puy Puy. Vamos primero a Playa Medina. Obviando la parte en la que nos regresamos, si sigues la vía principal, la calle desde Carúpano a Playa Medina está preciosa, bastante buena. Y cuando llegas a este montón de palmeras, es que sabes que ya llegaste a una de las playas más increíbles sin duda de toda Venezuela. Y para muchos incluso del mundo, ojo. Finalmente hemos llegado después de toda esa travesía y esto se ve preciosísimo. Vamos a ver si vale la pena realmente o no. Pagamos $3 para poder entrar a la playa y en concepto de estacionamiento, más $10 que pagamos por este toldo con 4 sillas, un precio estándar me parece. Es nuestra primera vez visitando esta belleza de playa y nos llamó la atención varias cosas, como por ejemplo las señales de no ruido, no música, lo que se aprecia un montón para disfrutar más todavía de la paz del lugar. Por ahí vimos algunos animalitos también, como estas ardillas sobre los árboles, muy bonito. Esta playa también es bastante histórica, ya que en los años 90 es lo que se utilizaba para publicitar el turismo en Venezuela en todo el mundo, incluso antes que el Salto Ángel. Nos dicen por aquí que en ese entonces en Playa Medina era siempre temporada alta, siempre estaba repleto de personas, hasta que en algún punto comenzó a ser menos visitada hasta como lo estamos viendo ahora. Un buen día en buenas fechas en el que yo creería que debería haber más personas. Ok, pero vamos a ver qué tal agua realmente, a ver qué tan limpia está. Ay, está frita, está un poco fría. No demasiado, pero sí un poco. Meter no va a ser un problema. Estas aguas no son súper transparentes, súper cristalinas como otras, pero sí está súper limpia y tiene un color azul verdoso muy interesante y muy bonito. No es excesivamente fría, diría lo justo para refrescarte, y casi no tiene olas, súper calmadita. Vamos a seguir recorriendo la playa y algo que me encanta, esta grama, este pasto que tiene, que junto a las palmeras se ve increíble. Estas playas son un poco apartadas, así que estábamos buscando dónde quedarnos también. En Playa Medina hay unas posaditas muy bonitas en toda la playa donde te puedes quedar. Nos dijeron que el precio era $100 por persona, incluyendo desayuno, almuerzo y cena. El lugar se ve precioso, pero se excede de nuestro presupuesto, así que más adelante vamos a ver otras alternativas. Por ahora lo que pegó fue hambre, y aquí hay varios lugares para poder pedir nuestro pescadito frente a la playa que no puede faltar. Al final pedimos un poco variado, distintos pescados, que si pargo, que si curvinata, lo que tenían, y todo lo que están viendo en la mesa nos costó $30. Los 4 pescados, que si el plátano, que si el refresco, todo $30. Lo que me parece un excelente precio, y más todavía con lo sabroso que estaba todo. Hay que darse un último chapuzón para despedirse bien de esta espectacular playa. La paz que se respira aquí es increíble. De verdad que entra a mi top de playas favoritas porque es simplemente espectacular, simplemente hermosa. Nos despedimos de Playa Medina entendiendo por qué muchas personas la consideran la mejor playa. Esta cierra a las 5 de la tarde a menos que te vayas a quedar en el lugar que les mostramos. Nos dijeron que Puy Puy se mantiene activa hasta más tarde, así que para allá fuimos. 25 minutos desde Playa Medina. Lo que sí es que la calle hacia Puy Puy es un poco más exigente, con curvas mucho más pronunciadas y con tramos bastante descuidadas, sobre todo llegando a dicha playa. Diría incluso tramos bastante rústicos. Igual vale la pena cuando comienzas a ver semejante belleza de playa. Esta es la playa Puy Puy, mucho más salvaje que la anterior, con un oleaje mucho más fuerte que hasta cuidado debes tener. Bienvenidos a la famosa playa Puy Puy. Una preciosura, es inmensa, no pensé que fuera tan grande. Hay que ser sinceros, este lugar está muy sorprendente y muy hermoso. Lo que sí nos agua un poco la fiesta es que nuestro vehículo no está en tan buenas condiciones, pero bueno, estamos aquí, llegamos aquí por lo menos,
Aquí vamos a ver si encontramos una posada o un lugar para acampar, ya que en la playa anterior, en la playa Medina, era un poco costoso. Algo que no me gusta mucho es que viendo la playa hay unas partes donde hay algo de basura, lo cual, bueno, supongo que es comprensible viendo lo grande que es y por ende un poco más difícil de cuidar. También supongo que es común, ya que como vemos hay algunas casas que están al otro lado de esta misma playa. Pero con todo y eso es una playa súper preciosa y estuvimos justo en el atardecer para poder disfrutar más todavía de él. Otro dato interesante es que esta playa es también una zona de conservación de tortugas marinas. Por aquí vemos esta parte donde están los huevos. Si se fijan donde están los huequitos, es precisamente donde están los huevos de las tortugas, ¿no? Me gusta mucho cómo se nota que las personas por esta zona realmente hacen un esfuerzo por cuidar tanto la playa como el ambiente en general. Por ahí un perrito nos adoptó protegiéndonos mientras disfrutábamos del anochecer. Una experiencia mágica. Al final nos quedamos en unas cabañitas enfrente de esta misma playa. Vemos que tenemos dos camas individuales por aquí con un ventiladorcito. En la habitación principal tenemos una cama doble, también un ventilador y bueno, algunas ventanas que tiene la habitación. Y el baño, bueno, una ducha, un inodoro, lo necesario al final. Bastante bien, pero sobre todo lo mejor es que está frente a la playa, ¿cómo no? No quedaba más que disfrutar la noche. Aquí también teníamos electricidad, teníamos internet y agua potable. Aunque sí hay que decir que en algún momento de la noche se nos fue la luz como por una hora, pero bueno, nada grave al final. Esta noche ha sido la noche más bonita que he pasado en una playa. Y ya al día siguiente nos despertamos bien temprano también para poder apreciar el amanecer. Bueno, estamos en la famosa playa Puy Puy, después de haber visto un hermoso amanecer, después de haber conocido estos espectaculares lugares en el estado de Sucre. Y entiendo que muchas personas digan que esta, por ejemplo, es la mejor playa de Venezuela, que no es poca cosa decirlo. Lo puedo entender, pero no lo comparto, porque realmente está preciosa. Pero por ejemplo, entre Puy Puy y Playa Medina, yo prefiero Playa Medina. Estaba mucho más bonita, estaba muchísimo más cuidada también, el agua impecable, con olas pues no tan monstruosas como puede llegar a ser aquí. Ahorita en la mañana está calmadito, pero en la tarde cuando llegamos ayer sí se notaba mucho más el oleaje. Entonces en Playa Medina te puedes bañar cómodamente. Aquí en Playa Puy Puy es más extremo, incluso vimos a una persona con una tabla de surf por ahí. También quizás por el hecho de que hay casitas y eso puede ayudar un poco a que haya más basura en la zona, y es que hay basura, no está tan limpio igualmente como Playa Medina. Eso sí, esta es más grande que Playa Medina, entonces mantenerlo tan impecable pues puede ser un poco más difícil. Espero que no se me note tanto la cara de sueño. Nos despertamos a ver el amanecer, como vieron. Y bueno, algo de sueño tengo. Pero sí, yo creo que esta no es la mejor playa de Venezuela, pero sí es una playa muy preciosa. La pondría en un top, quizás un top 5 de playas en las que hemos estado y hemos visitado muchas playas. Aquí en nuestro canal de YouTube les hemos mostrado playas en Margarita, en Morrocoy, hemos mostrado playas en Mochima, hemos mostrado playas de otras islas. Y nos alegra esta vez haberles mostrado algunas playas en el estado de Sucre. Realmente lo estamos disfrutando un montón y tenemos más cositas que mostrarles por estos lados. Sin los lentes se me nota mucho más la cara de sueño, pero vale totalmente la pena venir y amanecer aquí para poder disfrutar de las olas, la tranquilidad y pues todo lo que nos da esta preciosa playa. En eso sí le doy un puntazo a Puy Puy y a Playa Medina, y es que es una playa en la que no permiten música ni hacer demasiado ruido, y eso está espectacular, porque realmente cuando uno viene a un lugar así, muchas veces uno quiere conectar con la naturaleza y escuchar solamente esos sonidos de los pájaros, esos sonidos del mar. Es realmente reconfortante y es muchas veces lo que necesitamos para desconectar un poco y después volver a conectar con la vida. La verdad es que están muy bonitas estas posadas, sencillitas, pero justo lo necesario para este tipo de ambiente, y frente a la playa cuadra un montón. Aquí estamos pagando $20 la noche por persona. Lo bueno aquí de Puy Puy con respecto a Playa Medina es que tienes más opciones para quedarte.
porque están estas posaditas en las que pagamos $20, pero también por allá tenemos otros lugares donde hay lugares de hasta $15 para quedarte la noche. Y también está la opción de acampar, que aquí donde nos quedamos por $5 podías también acampar y utilizar la ducha, el baño y entre otras cosas, ¿no? Nos dimos un buen baño antes de irnos y antes de desayunar, que aquí mismo desayunamos unas empanaditas de cazón por 30 bolívares cada uno, lo que serían como unos $0.5 hoy en día. Estaban bastante ricos, la verdad los precios por aquí nos han parecido muy buenos, tanto de la comida como de los hospedajes. Aprovechamos un poco el internet del lugar antes de agarrar la carretera de nuevo. Y pues nada, así nos despedimos de esta increíble playa. Ya habiendo visto estas playas, dime tú qué consideras. ¿Consideras que esta o Playa Medina es una de las mejores playas de Venezuela? Los leemos en los comentarios. No olvides darle pulgar arriba. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para mucho más contenido como este. Tenemos más contenido que subir del estado Sucre, pero también de toda Venezuela. Así que suscríbete y atento a los siguientes videos. Gracias y hasta luego.